La infección de vías urinarias en las mujeres de 1 a 50 años es un problema de salud. Se estima que del 60 al 80% de las mujeres de esa edad tienen por lo menos un episodio de infección. Entonces, es un tema importante para las mujeres. En menores de un año, la infección urinaria es más frecuente en los niños, porque se asocia a un problema, a un defecto anatómico que obstruye el flujo normal de la orina. Y lo mismo ocurre en los varones mayores de 50 años. Aparece una obstrucción al flujo de orina que por lo tanto favorece la infección. ¿De acuerdo? Pero entre un año y 50 años la enfermedad básicamente es del asma. Los cuadros clínicos más, bueno, hay que revisar los cuadros de infección de la vejiga, infección de los riñones, infección de la próstata y una forma clínica que se llama bacteriuria acidosa. ¿De acuerdo? La forma clínica más frecuente es la cistitis, donde la vejiga inflamada por la infección produce síntomas, disuria, colaquiuria, a veces inturia y a veces hematoma. Estos son los síntomas de inflamación de la vejiga por una infección. A partir de esa infección en la mucosa vesical, la bacteria lo primero que hace es adherir a la mucosa a través de antígenos, que algunas veces se conocen como bacterias. Estos antígenos que ayudan a que la bacteria quede adherida a la mucosa vesical. Y con el tiempo, esa infección inicialmente es en la vejiga, va ascendiendo por los uréteres hasta llegar al riñón. Así que normalmente esta es la vía, una vía ascendente. Por lo tanto, para aquellas cistitis, primero tiene que haber otra infección. ¿Cuál será? Uretritis. Para que la vejiga se infecte, primero tiene que haber una uretritis. Con la uretritis, sin tratamiento, da origen a la cistitis. Y la cistitis a la pielonefritis. Las bacterias que con mayor frecuencia producen esta infección se las ha estudiado en varios países y en varios continentes. Y lo que se ha encontrado es que en todos los estudios
esa es la infección por Escherichia coli. Entonces, ese dato no viene por café, sino viene por estudios epidemiológicos. Entonces, la causa más importante de varios estudios es Escherichia coli. ¿Por qué será la causa más importante? Entonces, la bacteria forma parte de la flora intestinal. Eso quiere decir que esta bacteria coloniza el perineo y coloniza el introito vaginal. Y a partir de esa colonización del introito vaginal se introduce en la letra, posteriormente vejiga y etc. Ese es el punto más importante. Entonces, ¿a qué se debe cuál es el factor que hace que esa colonización en el peine termine en el urinario? ¿Cuál es el factor desencadenante? Factor seguro. Puede ser otra. A ver. No, también el pH. Porque si fuera disminución del pH, estaríamos hablando que todas las mujeres están en inmunodepresión aparece, pero durante el embarazo, no durante toda la vida. ¿Cuál es la causa? ¿Qué es lo que hay necesidades de biología? Ya ha llegado tecnología de la publicidad. Van a llegar en la parte 2 de tecnología. A ver, pónganse a pensar, yo pienso que sabe perfectamente. Pero eso tiene que quedar claro. ¿Cuál es la causa de que ese fenómeno origina infecciones? Pero tiene que haber algo más que favorezca que la bacteria que está ahí en el introito se introduzca. El pH. Puede ser que un porcentaje. No ha habido todavía tecnología de su Hay un concepto clásico, un concepto clínico que dice la infección, dice los riñones chillan por las acciones de la leche. ¿Qué quiere decir? Que los síntomas de cualquier problema renal se expresan sobre todo por síntomas de escala. Uno. Y dos, dice, ¿cómo llama su voz a las infecciones urinarias? Llama, ¿alguien sabe? ¿Alguien dijo? Llama la pielitis de la luna de miel. ¿Qué quiere decir eso? En las relaciones sexuales es el factor de riesgo más importante para que aparezca la infección. Entonces, eso ya se estudiaba. Y hay una prueba estadística que se llama esto y esto. ¿Sí? Esta vez ya el año pasado. Una vez ya el año pasado.
¿Han estudiado eso que acabo de describir el año pasado? Eso se aprende en bioestadística y se aplica también en biología. Bueno, ¿qué dice el pedagog? Dice que si una persona tiene una relación sexual por semana, su factor de riesgo de infección urinaria es 1.6. Pero si tiene 4 o 5 por semana, su factor de riesgo aumenta a 4.8. Entonces, los estudios ya han demostrado que la infección urinaria está asociada a la frecuencia de la relación. De tal manera que la bacteria que está ahí se introduce la bacteria. Bueno, ese es el factor más importante. ¿Qué otras bacterias pueden producir infección urinaria? Algunos pocos positivos como el estafilococo saprofilos, como el enterococo. ¿De acuerdo? El enterococo 4 de carne. Bueno, entonces, una vez que producida la infección urinaria, para estudiarlo mejor hay que hacer un examen de orina. Viendo los datos en el examen de orina, se hace un cultivo. Lo clásico es que en la orina haya un desarrollo de más de 100.000 unidades formadoras de cloruro. ¿No? Eso se llama un crecimiento de más de 10 a la quinta. Eso es lo clásico. Pero estudios recientes han demostrado que los tipos teógenos de una persona que tiene síntomas y hay que pensar en esa enfermedad y en la tratamiento. ¿Cuál es ese criterio? 10 a la 3. Pero, porque todo el mundo se sigue manejando el dato clásico, vamos a mantener 10 a la 3. 100.000 unidades formadoras de la pielonefritis es la infección del tejido superficial del órgano. Y el paciente que tiene pielonefritis tiene los mismos síntomas que la cistitis. Por eso hemos dicho, los riñones chicos a través de la orina, de la vejiga. ¿Verdad? Eso es lo que hemos dicho, ¿no? Entonces, los síntomas son los mismos. Pero ¿qué se agrega? Fiebre y lumbalgia. ¿A qué se debe que el paciente tenga lumbalgia? ¿Cuál es? A ver, ¿cuál es la fisiopatología de la lumbalgia esclerosis? Bien, inflamación de los intestinos. ¿Por qué? ¿Por qué? Muy bien. La inflamación del riñón hace que haya edema y por lo tanto distensión de la causa. Eso produce dolor. ¿De qué tipo? ¿Parental o visceral? ¿Qué dolor aparece? ¿Ah? Visceral porque es un dolor más definido. El paciente dice, me duele aquí, pero no sabe exactamente dónde. Y ese dolor también se irradia hacia la parte inferior. Y el paciente tiene náuseas, tiene vómito y que se debe abdominal. Así que la cápsula es el factor más importante
para generar los efectos. Por esa razón, cuando uno examina al paciente, puede hacer dos maniobras. O le presiona el ángulo postural, o le hace mucho perjuicio. Si ustedes tuvieran pielonefritis, ¿qué prefieren? ¿Que alguien les presione o que les dé un golpe? Entonces, cuando uno sospecha la pielonefritis, es mejor hacer una compresión del aire, de verdad, porque le va a producir mucho. Así que los síntomas que muestran que el paciente tiene pielonefritis son fiebre y anunciar. Todo lo demás son síntomas de esta. ¿Qué bacteria está produciendo la pielonefritis? Segundo lugar, es la Staphylococcus aureus. Tercer lugar, el Enterococcus aureus. Las zonas mismas. Ahora, la otra vía de llegada de las bacterias es a través de la vía hematógena. En el curso de una bacteria o en el curso de sepsis. ¿Qué bacterias frecuentemente producen pielonefritis durante la sepsis? Salmonella y Staphylococcus aureus. ¿De acuerdo? Entonces, cuando uno ve en el cultivo sale salmonella, ¿qué hay que hacer? Investigar el foco primero. ¿De acuerdo, chicos? Bueno, ahora, hemos dicho que este es un cuadro clínico que se conoce hace tiempo, digamos 20 años, pero que poco a poco está cobrando mucha importancia. Es la bacteriuria acidosa. En mujeres, 5 a 10% pueden tener bacteriuria acidosa. Pero en mujeres mayores, ya, es decir, personas que ya tienen más de 50 años y tienen menopausia, ese dato puede llegar al 40%. Entonces, ¿cómo se detecta esto? La paciente o el paciente no tiene signos urinarios. Y de casualidad, el médico le pide un cultivo. Y en el cultivo sale lo que nos dice: crecimiento importante de la bacteria. Entonces, esta enfermedad se debe tratar. La respuesta es la bacteriuria asintomática no necesita tratamiento. Solamente se hace tratamiento con rifampicina, excepto dos situaciones. Uno, embarazo. Porque si no se hace el tratamiento del embarazo, la mujer va a tener cistitis, pielonefritis y amenaza y probablemente aborto o parto inmaduro o prematuro. Entonces, en el embarazo, la bacteria asintomática debe. ¿Cuál es la siguiente indicación de tratamiento? Si detectamos bacteria asintomática en un paciente que tiene que ser operado, ¿en qué? En la vía urinaria. Vamos a suponer que es cálculo y que hay que operar. Antes de operarlo hay que hacer el tratamiento de la bacteria. ¿De acuerdo, chicos?
Entonces, nada que lluvia asintomática no necesita tratamiento. Bueno, llegado a este punto, tenemos que ver tratamiento. La cistitis necesita un tratamiento ambulatorio o un tratamiento medicamentoso. A ver. Puede ser internado. Ambulatorio. Bueno, no vamos a someter a votación, porque cada vez gana en la internación. El tratamiento de la cistitis es un tratamiento ambulatorio. ¿Qué significa? Comprimidos todo. No hay que internar a la cistitis. Entonces, el tratamiento tiene que ser empíricamente dirigido hacia esa bacteria. Y entonces, las opciones son varias. Pero hay que elegir la opción que produce menos daño colateral. La opción que produce menos afectación de la flora bacteriana. ¿De acuerdo? ¿Por qué razón? Porque si a la mujer, que es una reunión de la mujer, le dan ciprofloxacina por 5 días, va a quedar curada de la cistitis, pero va a quedar con descenso y con colon irritable. Entonces, si uno le preguntaría a la mujer y se le dice, ¿usted quiere curarse y no quedar con otra enfermedad después del tratamiento? ¿Qué va a responder la mujer? ¿Qué va a responder? ¿Qué responder? ¿Ah? Sí que quiere curarse pero sin quedar con otra enfermedad. Es así, ¿no? Porque nadie le dice lo que se comentar. ¿Quiere curarse? Sí. ¿Quiere quedar con otra enfermedad después de la curación? Obviamente no. Por eso no se elige un tratamiento que tenga menos daño colateral. ¿Qué es esto? Microcurantoína. ¿De acuerdo? Microcurantoína. Ese es el tratamiento eficaz para la cistitis y que no genera mucho daño colateral. Otra opción, fosfomicina. Fosfomicina. Bueno, entonces, ¿qué significa? Que lo que siempre se usa inolonas o cotrimoxazol o ampicilina, que son eficaces para curar esta enfermedad y producen daño colateral. Entonces, la idea es tratar de no generar una enfermedad, menos daño colateral. En el embarazo, ¿qué se puede utilizar? Medicamentos que no afecten al bebé. Entonces, se puede utilizar una producción nativa. O, si la paciente tiene alguna complicación para la microproteína, se puede utilizar un metabactam, que puede ser ampicilina o una cefalosporina. ¿De acuerdo? Entonces, durante el embarazo, las cosas cambian. Pero se mantiene la En cambio, en esta enfermedad,
नहीं Dice pasó, ¿no? Este programa pasó la vida. El tratamiento no se hace con frecuencia. El tratamiento puede ser ciprofloxacina o puede ser con glucocorticoide. Pero previamente al paciente hay que administrar una dosis de una cefalosporina de tercera clase. Se le administra la cefalosporina y después ya se comienza el control. ¿De acuerdo, chicos? O de lo contrario, se utiliza solo ciprofloxacina. Porque oral, si el paciente no tiene vómito, o paréntela si el paciente tiene vómito. Pero en general, la pielonefritis necesita tratamiento hospitalario en internado. ¿Algunos de ustedes han tenido pielonefritis? ¿Nadie? Entonces, ese es el manejo actualizado de la infección de vías urinarias. Los pacientes que tienen catéteres, como verificamos, se infectan rápidamente. Que se infectan con bacterias diferentes. Y a veces se infectan todo. Puede ser otra bacteria. ¿Y de dónde es esa bacteria? Del lugar donde en ese momento está el paciente. ¿De acuerdo? Si está en un asilo, serán bacterias propias del asilo. Si está en la emergencia, bacterias de la emergencia, bacterias de la terapia, bacterias de otras. Y entonces ahí entra Klebsiella, Proteus, Serratia, Pseudomonas, Helicobacter, Estafilococo, Candida. ¿Por qué? Porque hay una abertura en la canal que permite la entrada de bacterias. Entonces, si se confirma la infección urinaria sintomática, lo primero que hay que hacer es que a ver, les voy a preguntar eso porque a ver acá, diga ustedes de correcta, ¿cuál será el tratamiento de este caso? No. A ver, en esta otra fila, ¿qué se puede hacer? Si hay una infección urinaria asociada al catéter, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Tiene que aplicar la dosis. A ver, se va a dar aquí. En esta fila, a ver, ¿qué hay que hacer? En esta fila, a ver, el último. Chicos, ¿qué hay que hacer? Ustedes, el último de esta fila. Retirar el catéter. ¿Ah? Retirar el catéter. Muy bien. Si la causa del catéter, no debe ser ¿no? Retirando el catéter, el paciente mejora. Si no mejorara, recién la causa de la infección del catéter. No mejora, ya se puso positivo, vamos a darle pseudomonas, sensible a cefazolina, entonces hay que ponerle cefazolina. Pero la condición que este paciente tenga síntomas, porque de lo contrario sería una bacteriuria asintomática. Entonces, los síntomas son los que obligan a iniciar la tratamiento. Si no hay síntomas, no, porque
una bacteria asintomática y probablemente con el tiempo el organismo, el cuerpo elimine la infección. Siempre y cuando el paciente tenga una flora urinaria sin obstrucciones, que haya un flujo de orina, que haya una adecuada acidificación de la orina y la edad. Pero si no fuera así, si hubiera obstrucción, hay que empezar tratamiento y hay que llamar al urólogo para que trate la obstrucción urinaria. Bien, la próstata se puede ingresar de dos maneras. Clínicamente puede tener prostatitis aguda o crónica. ¿Qué síntomas va a tener el paciente? Puede tener disuria, pero lo que más le molesta es un dolor o malestar peniano. El examen de orina puede ser normal, porque la próstata no está directamente comunicada con la vía urinaria, pero si se hace un masaje prostático y sale líquido a la vejiga, ahí se confirma la prostatitis. Bueno, una de las causas sigue siendo Escherichia coli, pero a esa lista se agregan otras bacterias como Clamidia trachomatis, como Neisseria gonorrhea, como Mycoplasma. Entonces son bacterias de difícil cultivo. En ese sentido, la forma más rápida actualmente para confirmar una prostatitis es hacer una PCR hemoglóbica, pero buscando Clamidia, Mycoplasma, Ureaplasma, Neisseria. ¿De acuerdo? Y entonces el tratamiento es largo, por lo menos 3 o 4 semanas, y con antibióticos diferentes. En Clamidia trachomatis puede ser el tratamiento de elección. ¿Alguien se acuerda? ¿Vale? A ver, Clamidia trachomatis, ¿cuál es la primero? Coxistil. Por 4 semanas, 3 por semanas. A veces se combina con acitromicina, pero el tratamiento es diferente. A no ser que en el cultivo salga Escherichia coli. Con el Escherichia coli ya sabemos cuál es el tratamiento. Bueno, ese es el enfoque de la infección urinaria. A veces la infección del riñón se complica con absceso renal. A veces se complica con necrosis papular. A veces se complica con enfisema, con bacterias enfisematósa y con abscesos perirenales. Entonces, cuando aparece un absceso perirenal o hay una pielonefritis enfisematosa, el tratamiento se convierte en mixto. Hay que usar antibióticos y ese antibiótico tiene que modificarse según el antibiograma, pero también hay que llamarlo a urólogo, porque seguramente el urólogo tiene que operar, ¿no? Hará una cirugía en el caso de pielonefritis enfisematosa y hará otra cirugía en el caso de necrosis de papilas, porque eso va a producir obstrucción en la vena. ¿De acuerdo eso? Bueno, entonces, ¿cuál será el tratamiento de bacterias asintomática durante el embarazo? A ver,
amoxicilina, ampicilina o cefalexina. De primera a segunda. Pero si la actividad sintomática aparece en personas de 60 años, ¿qué tratamiento debe hacer? Usted quería, a ver. 60 años. Actividad sintomática. ¿Qué tratamiento debe hacer? No necesita. No necesita. ¿De acuerdo? Bueno, ¿qué segundo se puede hacer fuera del examen de química? En caso de quiero definir una ecografía renal. ¿De acuerdo? Ecografía renal con qué objetivo? Verificar que no haya obstrucción en la vía urinaria, por ejemplo, un cáncer. Porque si uno tiene ya la clínica del pielonefritis, no necesita. Pero es sorpresa de que hay un cálculo que es responsable de la pielonefritis, hay que hacer una ecografía. Esos son los estudios básicos. Examen de orina, cultivo y a veces ecografía. Tomografía no. Esto es para cuando uno sospecha complicación. Pero en el diagnóstico, la clínica es analizada, examen de orina y ya. La ecografía cuando uno sospecha alguna complicación. Tomografía, cuando se sospecha otra complicación. Pero en general no necesita. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, ese es el enfoque general de la infección respiratoria. ¿Alguna pregunta? ¿Qué más, chicos? Bueno, el mundo de bacterias no pasado varios temas. Vamos a ver. Infección de espíritu nasal, diarrea, infección urinaria. Ya hemos avanzado 6 temas. Eso quiere decir que un mes más o menos terminamos el mundo de bacterias y de hongos y viene el tercer paso. ¿Alguna pregunta más? Atención, chicos, de inmigrantes registrados, que están haciendo con gas.